Soy Albedo de Galvan. Estoy atrapado en esta repulsiva forma humana. Tu ADN está decodificado en el Omnitrix. El mío se sincroniza en el tiempo y espacio con el tuyo. Tus días, como Ben 10, llegaron a su fin. Tengo todos tus poderes y una mente más grande. Albedo, originario del planeta Galvan, era el asistente de Asmuth y un participante esencial en la creación del Omnitrix, originalmente siendo muy respetuoso y orgulloso del trabajo de su maestro Asmuth, pero con bastante carácter y un orgullo gigantesco. Pero a final de cuentas parecía que su moral estaba en la dirección correcta. Pero, ¿por qué fue que todo cambió? ¿Qué es lo que lo llevó a recorrer un camino diferente? Y más importante aún, ¿alguna vez su destino pudo cambiar? Bien, pues eso es lo que veremos ahora. Este video está hecho para hacer un análisis a profundidad sobre el personaje de Albedo, uno de los personajes más importantes de la franquicia de Ben 10 como un todo, y este video espera que tengas conocimientos mínimos sobre la franquicia. Así que, bueno, comencemos. Albedo al inicio fue un aliado de la familia Tennyson, el cual, debido al error al intentar detener a Malware, el mecamorfo galvánico incompleto habiendo sido creado por Asmuth tras la creación de Galvan B y los mecamorfos, una especie tecnoorgánica creada artificialmente por él mismo, y Malware habiendo sido tratado como un ser incompleto debido a que estaba corrupto. Asmuth, prometiéndole ayuda, lo haría esperar un tiempo mientras trabajaba en una cura. Pero Malware, desesperado por una cura y finalmente estar completo, irrumpiría en el laboratorio de Asmuth, secuestrando a Albedo para que lo ayudara con su objetivo. Pero Albedo intentaría detenerlo al sobrecargarlo con el Helix secundario. Lo que sucedería sería que la sobrecarga completaría y superaría el diseño original de Malware, volviéndolo un ser completo y mucho más peligroso. Pero gracias a la intervención de Ben Tennyson, lograría ser detenido. Pero los caminos de Albedo y los Tennyson se separarían, pero ¿por cuánto tiempo? De ahí pasarían 5 años, y aquí es donde iniciaría el descenso a la locura, su sed de poder, ego y necesidad de reconocimiento que convertirían a Albedo de aquel Galvan arrogante a un psicópata. Albedo, como se mencionó anteriormente, era el asistente de Asmuth en la creación del Omnitrix y en múltiples de sus dimensiones. Pero en algún punto entre los eventos de Helix Problemático, el capítulo donde Malware fue completado, y la continuación de la franquicia, conocida como Alien Force, Albedo empezaría a tener dudas sobre la efectividad que tenía Ben como portador del Omnitrix, contándole a su maestro, o sea Asmuth, sus dudas y las réplicas las cuales Asmuth consideraría irrelevantes y simplemente ignoraría. No le voy a confiar el universo a un humano. Debido a la pasividad de su maestro, Albedo decidiría iniciar la creación de su propio Omnitrix. Tras un evento, el cual no se conocen los detalles exactos, 4 años pasarían desde que Ben Tennyson dejaría de utilizar el Omnitrix. Y al parecer las dudas de Albedo serían disipadas temporalmente, pero todo cambiaría una vez que el portador del Omnitrix volvería tras empezar a investigar una conspiración alienígena de origen desconocida por el momento. Al enterarse de esto, debido probablemente a los monitoreos constantes del Omnitrix por parte de Asmuth y Mayax, finalmente terminaría su propio Omnimatrix, pero algo sucedería, algo que marcaría su vida para siempre. La creación y activación del Omnitrix de Albedo sería totalmente funcional, pero tal vez funcionó demasiado bien. Siendo capaz de reaccionar al Omnitrix de Ben Tennyson, se conectaron a nivel espaciotemporal por los dos Omnitrices, los cuales generaron que el ADN de Albedo se corrompiera, generando una imitación a nivel celular del ADN de Ben, replicando en todo aspecto, desde sus rasgos corporales hasta su personalidad en cierto punto, lo cual puede llamarse un trastorno dismórfico corporal, el cual le generaría un trauma y quedaría atrapado en el cuerpo de Ben Tennyson por un tiempo indefinido. ¿Por qué no muestras tu cara? Es extraño hablar conmigo mismo. Si pudiera, lo haría. Estoy atrapado en este pegajoso, sudoroso, ruidoso, hambriento, peludo, oloroso cuerpo
constantemente como papas y me rasgo a mí mismo en lugares inapropiados. Wow, ¿realmente eres tú? Verás, tu ADN está decodificado en el Omnitrix. El mío se sincroniza en el tiempo y espacio con el tuyo. Tú también tienes el mío. Una vez en la Tierra, Albedo empezaría a indagar por Ben, generando destrozos y conflictos con múltiples oponentes que Ben había enfrentado en el pasado, en específico los Caballeros Eternos. Pero tras varios altercados y un encuentro con Kevin y Gwen, Albedo finalmente se encontraría con Ben, y lo lógico hubiera sido explicar su situación y ofrecer la ayuda de Ben. Pero como ya conocemos la arrogancia de Albedo, preferiría hacerlo todo por su cuenta, mintiendo y simplemente tratando de engañar a Ben, generando equivocaciones en su mentira, las cuales serían desde el hecho de que el Omnitrix estaba descompuesto y luego que sería una amenaza para el universo. Debido a la desconfianza de Ben, Kevin y Gwen, se iniciará un conflicto, el cual sería el probablemente momento más importante en la vida de Albedo, y el inicio de uno de los mayores enemigos y rivalidades de Ben. Tras varias situaciones, debido a una sobrecarga del Omnitrix, los colores de Albedo se invertirían por la sobrecarga generada, y finalmente tomaría su apariencia más característica de la franquicia, con aquella chaqueta roja y pelo albino. Y Asmund aparecería deshabilitando el Omnitrix de Albedo y enviándolo a prisión de manera totalmente injusta. No es como si toda la búsqueda de Albedo iniciara por la falta de reconocimiento y aprobación de su superior, o el hecho de que nunca le explicó o trató correctamente con sus dudas. Y lo peor de todo aquello fue el hecho de que Asmund prefirió dejar en el cuerpo de Ben Tennyson, sin otorgarle ningún tipo de ayuda o cuidado a su trastorno. Simplemente Asmund. Debes quedarte como estás, en tu propia prisión. No, no puedes. Claro que sí. ¡Te odio! ¿Por qué molestarse con una celda? Este cuerpo humano es suficiente. Pero bueno, Albedo ya fue encerrado y deshabilitado. Entonces, este debería ser el final de su historia, ¿no? Pues, como buena serie de animación con un villano recurrente, Albedo seguiría apareciendo a lo largo de la franquicia, cada vez sucumbiendo más y más hacia su locura. Locura sobre la cual expandiremos más adelante. Pero sin nada más que decir, continuemos. Tras ciertas circunstancias desconocidas, Albedo lograría salir de prisión, con ayuda probablemente de Vilgax el Conquistador, el cual le ofrecería una alianza, la cual Albedo, probablemente debido a su falta de Omnitrix y sus deseos de venganza, aceptaría. Pero antes de eso tendría que entrar a las instalaciones de Asmund, donde se infiltraría y tras un altercado menor lograría robar el núcleo de algo llamado el Super Omnitrix, o más coloquialmente conocido como el Ultimatrix, lo cual lo llevaría a instalar y hacer sus propias mejoras a aquel dispositivo, lo cual le daría un punto clave a la vida de Albedo, la función suprema, la cual probablemente fue la que empezó su plan, el cual desarrollaría más adelante, pero antes de eso tendría un percance sobre el cual arreglar. Albedo ya no podría regresar a su forma Galván ni al Ultimatrix, ya que seguía ligado al Omnitrix. ¡Por fin lo hice! He recreado el poder del Omnitrix. No, me he excedido. Después de todo este tiempo, intento transformarme de este cuerpo humano y regresar a mi forma original. No hay nada en la lista activa y las otras listas están cerradas. No hay nada más que los alienígenas de Tennyson. Así que Albedo y Vilgax se unirían con la promesa de otorgarle el Omnitrix a Albedo, ya que Vilgax supuestamente solo deseaba venganza contra Ben Tennyson. Pero por obvios motivos que incluso Albedo predecería,
Tras la derrota de Ben Tennyson y la entrega del Omnitrix por él mismo, sería traicionado por Vilgax, así iniciando una batalla entre Albedo y el ejército de Bioids comandado por Vilgax, cual terminaría perdiendo tras dar mucha batalla. Tras su derrota y ser dejado inconsciente, Vilgax lo encadenaría a su nave, probablemente para llevarlo como trofeo. Pero tras la irrupción de los Tennyson en la nave de Vilgax, Ben Tennyson liberaría a Albedo a cambio de la entrega de su Ultimatrix. Tras unos percances menores, Albedo se lo entregaría, más que nada por ser amenazado de muerte. Tras la entrega del Ultimatrix, Albedo sería olvidado por completo y dejado abandonado en la nave, escapando por medios desconocidos antes de la explosión, la cual casi destruiría todo. Como bien se puede notar, en esta parte de su historia, Albedo se encontraba desesperado por volver a su forma galvánica, aceptando una alianza con alguien como Vilgax, incluso aunque podía prever una traición. Y de hecho, en este punto, el odio de Albedo por los Tennyson no estaba realmente desarrollado, al nivel de que no ser por su necesidad del Omnitrix no le hubiera interesado realmente, así que ¿qué sucedió tras la explosión? ¿Y cómo es que Albedo finalmente sucumbió ante su ira y rabia? Finalmente, habiéndolo perdido todo y estando varado en la tierra, Albedo de alguna manera se las arreglaría para sobrevivir, viéndose obligado a tomar provecho de sus similaridades con Ben Tennyson y la reciente fama adquirida por él mismo. Albedo iniciaría un show teatral interpretando a Ben en diferentes aventuras, como bien se puede ver en este clip a continuación. ¡Nada! ¡Lo digo yo! ¡Ben Tennyson! Tenemos que hablar de negocios. Ben Tennyson. Nos volvemos. Como bien se vería, Albedo en esta situación tendría que recurrir a la fama de Ben para poder sobrevivir como él mismo, generando un cast de aliados, entre ellos un necrofiliano, un metanosiano y, más importante aún, un baxasauriano, cuyo nombre sería Hugh. Un baxasauriano introvertido y un donadie, pero que al llegar a la Tierra sentiría la fama y formaría un lazo con Albedo. Un lazo que Hugh intentaría mantener a cualquier costo, arruinando lo que probablemente era la última oportunidad de Albedo de tener un final feliz. Así que hablemos sobre la bomba genomórfica. El motivo por el que Albedo estaba reuniendo ingresos, además de su mera supervivencia, era por el mero hecho de que intentaba construir un estabilizador genético, el cual estaba conectado a la corriente Coldon en Primus, cuyo único objetivo era conectarse a su ADN galvánico y finalmente transformarse en su forma Galvan de nuevo. Pero como bien sabemos, no funcionaría por la intervención de Ben Tennyson y, más importante aún, las manipulaciones y artimañas generadas por su gran amigo Hugh, el cual quiso evitar que Albedo lo abandonara, lo que arruinaría el experimento de Albedo, el cual generaría que su ADN se dañara aún más, si eso es posible siquiera, generando una mutación la cual haría que sus formas alienígenas estuvieran conectadas a la corriente Coldon. Pero un pequeño detalle a tomar en cuenta: Albedo verdaderamente no odiaba a Ben ni al trío, al menos no aún. Tras finalmente creer que se había curado, intentó retirarse en paz sin molestar a nadie, como bien pueden ver en este clip. El campo de alteración genética funcionó a pesar de entrometerte. Ya no necesito un Ultimatrix. Oye, ¿te has curado? ¡Qué bien! Más que curado, ahora puedo alterar mi ADN a voluntad. Estoy listo para cualquier cosa que quieras. ¿Por qué querría atacarte? Ya no estoy atrapado en tu horrenda forma humana. Al fin me liberé de ti. Aguarda, ¿no vas a atacarnos? No, me iré de este planeta lleno de agua mientras pueda. Con suerte, ya no volveré a ver sus espantosas caras otra vez en el espejo o en persona. Al fallar su plan, finalmente sucumbiría a sus instintos y se dispondría a atacar a Ben. Y así es como iniciaría el odio y la persona de Albedo finalmente se perdería en el odio, totalmente justificado contra Ben Tennyson, Asmoth y sus aliados. ¡Te culpo a ti!
¡Tú me hiciste eso! ¡Siempre eres tú! Pero aún nos queda una última aparición de Albedo en esta serie. Albedo, en su primera acción verdaderamente de atacar a Ben sin siquiera considerar el recuperar su forma real, solo por odio y venganza, intentaría infectarlo con un parásito, el cual lo haría vivir su mayor pesadilla. Pero fallaría y accidentalmente terminaría infectándose a sí mismo. Pero ¿quién mejor que Gwen para explicarlo? Se anexan a un huésped y lo hacen tener horribles pesadillas. Se come los químicos que produces al estar en estrés. Así que sí, supongo que algunos podrían llamarlo karma. Albedo terminaría viviendo su peor pesadilla constantemente, lo cual generó que él tuviera un pavor hacia Ben Tennyson, lo cual nos demostraría que en su subconsciente él le teme a Ben y sabe que absolutamente todo lo que haga él lo puede hacer mejor de alguna manera, mostrando de nuevo su complejo de inferioridad y necesidad de aprobación que tiene. Por favor. Pero tras estar atrapado por un tiempo indefinido, viviendo el ciclo de su peor pesadilla, nos llevaría al último punto de este video. Albedo, finalmente enloquecido tras sus múltiples encuentros con Ben Tennyson, sería capturado por los plomeros después de los eventos de la noche de la pesadilla viviente y pasaría varios meses encerrado, donde ocurrirían los eventos contra Diagon, de los cuales él no tendría ni idea, y también las primeras temporadas de Omniverse. Pero tras cierto altercado se aliaría con Kyber por medios desconocidos, logrando escapar y reemplazando temporalmente a Ben Tennyson, engañando a sus conocidos tales como Rock Blanco con el objetivo de obtener una pieza de tecnología muy importante, pieza de tecnología conocida como un cristal polimórfico, el cual le permitiría estabilizar sus transformaciones y finalmente estar completo. Pero no solo eso, al fusionarse con su estabilizador temporal creado y colocado al lado de su Omnitrix, es capaz de evolucionar esas formas aún más, convirtiéndolas en supremos, así volviendo a aquella mecánica tan importante que mencioné anteriormente. Puedo asumir mi máxima forma. El poderoso Albedo, el mismo Asmod, se arrodillará ante el intelecto de un Galvan hiperrevolucionado. Tras obtener todo lo que necesitaba, iniciaría su plan maestro, donde secuestrarían a Asmod con el objetivo de finalmente obtener su inteligencia. Así es, todo el plan de Albedo simplemente era una representación de su claro síntoma de inferioridad, donde se sentía inferior a Asmod y, para demostrarlo, decidió dejar de serlo, y qué mejor forma que robándoselo a él mismo. Tras lograr todo aquello, Albedo finalmente sería el intelecto superior, pero debido a aquello empezaría a filosofar, dándose cuenta de su locura y la futilidad de sus intentos. Pero aprovechando eso, Ben sería capaz de quitarle el cerebro de Asmod, salvando el día. Puedo sentirme hasta más listo. ¿Tan listo como para actuar maduramente? Tanto como para... No, ahora veo el universo tal como es. Somos moro, confinados a una fuerza universal. No es universal, ni siquiera universal. Esta fuerza universal continúa por siempre en todas direcciones a través de toda la realidad. Mi ansiedad de poder, mis celos por Asmod, no solo son maldad, básicamente no tienen sentido. Pero Albedo, una vez entendiendo su propia locura, se volvería loco, aún más de lo que ya estaba, o en sus propias palabras: Me engañaste. Tú me permitiste ver mi propia locura. Una vez se encontraba lejos de los grilletes del entendimiento, se atacó con todo hacia Ben, pero gracias a la ayuda de Atomix lograron detenerlo. Y Asmod se encargaría de castigarlo de una forma simplemente única. No, esto de nuevo. ¿No crees que es obra de Asmod? Definitivamente. Los impulsos irracionales, las hormonas, los asquerosos antojos de comida frita. ¿Qué
ser peor que ser transformado en un Ben Tennyson de 16 años. ¡Ay, vaya! Así es. Asmund básicamente no solo no curó a Albedo de su dismorfia o lo dejó seguir, incluso aunque estuviera preso con aquello, pero no. Lo volvió no solo Ben y le regresó su trauma, lo empeoró aún más, convirtiéndolo en alguien incluso inferior a aquella forma. Así que ahí Albedo perdería su último atisbo de superioridad, y aquí todas las apariciones de Albedo solo serían locura y odio contra Ben Tennyson, aliándose con Vilgax en 2 ocasiones en las guerras temporales y en un ataque final contra Asmund en Galvan, siendo bastante irrelevantes para la historia. Finalmente, perdiendo su Ultimatrix contra Asmund, perdería su poder de transformación y este sería el final de la historia de Albedo. Bien, como podrán ver, Albedo realmente es una víctima. No. Simplemente, a pesar de todo lo que he mencionado anteriormente, nada cambia el hecho de que Albedo, si bien la situación no fue justa y definitivamente pudo actuar mejor tanto él como los demás, Albedo no fue una víctima. No fue un victimario tampoco. Él en ningún momento tuvo la culpa de lo sucedido, o al menos eso se podría argumentar hasta los finales de la 3ª temporada. Pero a partir de ahí, Albedo era totalmente responsable de sus acciones. Pudo actuar mejor, pero eso tampoco hace que uno no sea capaz de empatizar con un personaje como él, en el cual verdaderamente debemos preguntarnos, ¿él tenía un punto? ¿Verdaderamente podemos confiar el destino de todo lo que tenemos a un chico? Porque nosotros conocemos a Ben, somos conscientes de lo que puede y por eso nos parece tonto el pensamiento de Albedo, pero en su posición, ¿ustedes estarían de la misma manera? Podrían decir seguramente que un chico que no conocen de nada tiene el derecho de proteger todo el universo. Pues la verdad, yo creo que no. Eso no justifica a Albedo, definitivamente cometió múltiples malas acciones y debió pagar el precio, pero ese precio definitivamente no era lo que él merecía. Fue castigado de más y llevado hasta un punto de no retorno sobre un solo conflicto que pudo ser solucionado con diálogo. Albedo no es una víctima, pero tampoco es un victimario. Esto es todo por ahora. Adiós.